¿Qué más, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien, verdad? Yo sé que sí. Aquí el relator JS les trae el primer video del capítulo 2 del volumen 4 de la novela ligera de Arifureta. ¡Oh! Como resumen del capítulo 1, tuvimos que Hajime y las demás regresaron a Furen. Hajime y Yue pasaron una de sus tantas noches de pasión, pero al otro día tuvo su cita con Shia, pero dicha cita terminó con todo el grupo luchando contra una red de esclavitud y Hajime convirtiéndose en papá. Un papá adoptivo, pero papá al final, de una niña tritón llamada Miu. Lamentablemente no volveremos a ver al grupo hasta el capítulo 4, ya que tanto este capítulo 2 y el 3 tratarán del grupo de héroes que se enfrentarán a su primera gran crisis desde que empezó la historia. Recordarán que el grupo de héroes ahora tampoco es toda la clase, sino que son solo unos pocos. Muy bien, entonces veamos qué mismo nos cuentan estas dos primeras partes de este capítulo. Espero lo disfruten y muchas gracias por el apoyo a los videos anteriores. Bueno, ya mucho bla bla, así que mejor comencemos. Volumen 4 de la novela ligera de Arifureta. Capítulo 2. Una sombra en el horizonte. Parte 1. Sonidos de batalla llenaron la tenue habitación subterránea. Las explosiones y el acero de las espadas fueron iluminados por la tenue luz verde. La lucha fue tan feroz que sacudió los muros que los rodeaban. A veces las repercusiones podían ser sentidas incluso por aquellos que estaban lejos de la vista de los combatientes. Hojas plateadas de luz, bolas de fuego, lanzas en llamas, hojas de viento y chorros de agua volaban en todas las direcciones. Era un interminable bombardeo de proyectiles. Gritos frenéticos, los sonidos de los cuerpos chocando contra los cuerpos y los gritos de guerra se mezclaron en una caótica conmoción. Lo que una vez fue una sala tranquila se había transformado en un furioso campo de batalla. En medio de toda la lucha estaba Koukiyama no Gawa, el gran héroe. Con un movimiento de su muñeca, incontables espadas de luz salieron de su espada sagrada. Una docena de murciélagos que volaban hacia él fueron despedazados. Fueron reducidos a trozos de carne en un instante, sin siquiera la oportunidad de defenderse. El grupo se enfrentaba a un verdadero ejército de enormes hormigas monstruosas, murciélagos gigantes y enormes cosas parecidas a la anemonia marina con tentáculos que se meneaban. Todo en una sala circular de solo 30 metros de diámetro. 8 túneles conducían a la habitación. Fue a partir de ahí que los monstruos continuaron entrando a raudales. El grupo del héroe estaba explorando el piso 89 del laberinto del Gran Orcus. La vanguardia del grupo estaba compuesta por el héroe Kouki, sus amigos de la infancia, el monje Ryutaro Sakagami y la maestra de la espada Shizuku Yaegashi, también el caballero pesado Yugo Nagayama, el luchador Daisuke Hiyama y el maestro de la lanza Reichi Kondo. Por último, aunque técnicamente no formaba parte de la vanguardia, el asesino Kousuke Endo revoloteaba por el campo de batalla eligiendo objetivos. La vanguardia altamente entrenada repelió expertamente la oleada de monstruos, manteniendo a salvo a la retaguardia más vulnerable. Mientras tanto, la retaguardia pidió un recuento de cuánto tiempo tardaría en estar lista su próxima barrera mágica. Algunos de los murciélagos lograron pasar volando por delante de la vanguardia, pero la siempre fiable maestra de barreras los mantuvo a raya con un muro mágico. Suzu Taniguchi invocó una barrera ofensiva para proteger la línea de fondo, pero como la pared de viento furioso era invisible, los murciélagos no lo notaron. Sin prestar atención a la magia de Suzu, atacaron a la retaguardia pensando solo en cómo harían trizas a estos enclenques humanos. Justo antes de llegar al grupo, corrieron contra la pared de viento. Al hacerlo, el muro comenzó a sobresalir. Docenas de ellos chocaron contra la pared, ninguno de ellos capaz de pasar a través de las ráfagas arremolinadas. Una vez que todos los murciélagos quedaron atrapados, el bulto alcanzó un punto de ruptura y explotó hacia afuera. La ráfaga de viento resultante hizo que los murciélagos volaran de regreso. El impacto fue lo suficientemente fuerte como para destruir a algunos de los murciélagos en el acto. Los que sobrevivieron a la explosión murieron unos segundos más tarde cuando se estrellaron contra las paredes con una fuerza que rompía los huesos. Suzu gritó: "No me van a pasar tan fácilmente", lo suficientemente fuerte como para ser escuchado en medio del estruendo de la lucha. En ese momento, los miembros de la vanguardia desataron algunos de sus ataques más fuertes. Su objetivo no era derrotar a los enemigos frente a ellos, sino inmovilizarlos el tiempo suficiente para que pudieran salir del camino.
A las órdenes de Kouki, la vanguardia retrocedió unos pasos. Un segundo después, la magia de la retaguardia golpeó a la multitud de monstruos. Su sincronización fue perfecta. Una inmensa bola de fuego se estrelló contra los monstruos, tirándolos en desorden. Al mismo tiempo, un tornado brotó del suelo rompiendo sus filas. Espirales de piedra sobresalían del suelo, empujando a los que aún estaban en el suelo. Hielos con puntas tan afiladas como cuchillos llovían sobre el campo de batalla, pinchándolo todo. La furia de la naturaleza atravesó el ejército de monstruos sin dejar sobrevivientes a su paso. Todo el ataque duró solo unos segundos, pero en esos escasos segundos, más del 90% de los monstruos habían muerto o estaban mortalmente heridos. La vanguardia se adelantó una vez más, eliminando por completo a los pocos supervivientes. Ni siquiera se necesitaron 5 minutos para acabar con los enemigos debilitados. Incluso después de que el último monstruo fue tratado, no bajaron la guardia. El grupo permaneció atento a los ataques del enemigo mientras se felicitaban por una batalla bien librada. El piso 90 es el siguiente. Nos hemos vuelto lo suficientemente fuertes para matar a los monstruos aquí sin demasiados problemas. Parece que nuestra misión de entrenamiento casi ha terminado. Sí, pero eso no significa que podamos tomarlo con calma. No se sabe qué clase de monstruos y trampas nos esperan en el siguiente piso. Oh, vamos, te preocupas demasiado, Shizuku. Hemos limpiado fácilmente pisos donde nadie más ha llegado. Limpiaremos el piso con todo lo que se nos acerque, aunque sean demonios. Ryutaro sonrió confiado mientras dejaba de lado las preocupaciones de Shizuku. Le dio un puñetazo a Kouki, quien se lo devolvió y le devolvió la sonrisa. Shizuku suspiró frunciendo el ceño. Ella se masajeó las arrugas que se habían formado en su frente. Tristemente se había acostumbrado a limpiar los desastres del dúo demasiado confiado. Cada vez que se miraba al espejo se preocupaba de que sus arrugas se hubieran vuelto permanentes, pero aún así no dejó de cuidar al resto del grupo. A pesar de su actitud, Shizuku era amable de corazón. Mientras tanto, Kaori empezó a hacer su trabajo mientras el resto del grupo hablaba entre sí, es decir, curar a todos los miembros heridos. Ella era la sacerdotisa del grupo después de todo. Entre las 15 personas que participaron en la conquista del laberinto, había otra sanadora en el grupo. Ella dividió el trabajo con Kaori y ellas se pusieron a curar a todo el mundo. Hiyama contestó distraído, sí, ya no me duele nada, mientras miraba la cara de Kaori. Era obvio que estaba enamorado de ella. Kondo también se sonrojaba hasta las puntas de las orejas. Como eran luchadores de vanguardia, los dos a menudo se encontraban en el lado de la curación de Kaori. A pesar de todo el tiempo que ya había pasado, todavía no se habían acostumbrado a hablar con ella. La actitud de Kondo podía explicarse por la pubertad y su torpeza era casi entrañable. Sin embargo, el tipo de miradas que Hiyama le daba a Kaori estaban lejos de ser normales. Había una oscuridad en sus ojos que se nublaba sobre sus pupilas de vez en cuando. Y recientemente esa oscuridad se había hecho más fuerte, pero incluso aquellos que estaban cerca de él, como Shinji Nakano y Yoshiki Saito, no habían notado este sutil cambio en Hiyama. Kaori aceptó las gracias de los dos chicos con una sonrisa y se marchó para curar al resto del grupo. A poca distancia, la otra sanadora del grupo, Ayako Tsuji, estaba terminando de curar a Nagayama. Llevaba la pinza para el pelo que la caracterizaba y que dejaba al descubierto su frente un tanto grande. Una vez que terminó, suspiró y se limpió una gota de sudor de su frente. Como Nagayama era el caballero pesado del grupo, a menudo se llevaba la peor parte de los ataques de los enemigos. Gracias a eso, curarlo fue más difícil que curar a los demás. Los miembros de la retaguardia del grupo de Nagayama, el mago de tierra Kentaro Nomura y el invocador Mao Yoshino no habían resultado heridos. Esos eran todos en el grupo de Nagayama. No, mentira. Tsuji de repente sintió a alguien tirar de su manga. Se giró para ver a Endo, mostrando la herida en su brazo, con lágrimas en sus ojos. No parecía muy profundo, pero probablemente dolía mucho. Había estado esperando pacientemente su turno todo el tiempo, pero como siempre, nadie se había dado cuenta de su presencia y se había quedado olvidado el pobre. Tsuji dijo mierda, pero no era como si se hubiese olvidado de su amigo. Kaori no pudo evitar sonreír a la pareja. Después de asegurarse de que nadie más necesitaba curación, suspiró un poco. Luego se giró para mirar el oscuro pasillo que se dirigía hacia adelante con una pizca de tristeza en sus ojos. Shizuku sabía cuál era la causa de su melancolía con una sola mirada. Kaori estaba preocupada. En otros 10 pisos llegarían al final del laberinto, al menos hasta donde sabían, y hasta ahora no habían encontrado ni un solo rastro de Hajime.
Todavía tenía esperanzas, pero la desesperación estaba empezando a aparecer. Kaori se había jurado que solo creería que Hajime había muerto cuando lo viera con sus propios ojos, pero cada vez que bajaban un piso sin encontrar nada, su perspectiva se volvía más sombría. Además, habían pasado ya 4 meses desde que Hajime había caído al abismo. No importaba lo fuerte que fuera su voluntad, ni siquiera ella podía mantener a raya sus emociones negativas durante tanto tiempo. Agarró con fuerza su bastón blanco como si se aferrase a él para apoyarse. Incapaz de soportar verla así, Shizuku abrió la boca para decir algo. Pero antes de que pudiera, la niña más enérgica de la clase, Suzu, corrió hacia Kaori y la abrazó por detrás. Era como si ni siquiera se hubiese dado cuenta de la desalentada expresión de Kaori. Kaorin, olvídate de esos tontos, cúrame, vamos, cúrame. Suzu-chan, ¿qué estás haciendo? Y además ni siquiera estás herida. Lo estoy, mi pobre corazón de cristal está roto, así que cúrame. Préstame un rato tus suaves pechos. ¿Qué? No, oye, detente, Shizuku-chan, ayúdame. ¿Qué tal esto? ¿Se siente bien? Eres muy sensible aquí, ¿verdad? ¡Au! Ya basta, Suzu, esa es demasiada estimulación para todos los pobres chicos. Shizuku le dio un fuerte golpe en la nuca a Suzu y cayó al suelo. A menudo actuaba más como un viejo pervertido que como la adolescente que era. Sin embargo, Shizuku llegó demasiado tarde para salvar la dignidad de los chicos de la clase, que habían tenido erecciones. Eri Nakamura, la mejor amiga de Suzu, sonreía incómodamente mientras veía a Suzu rodar con dolor en el suelo. Gracias, Shizuku-chan, eso fue vergonzoso. Ya, todo está bien ahora. Estaré aquí para deshacerme de cualquier pervertido que intente atacarte. Kaori se aferró a Shizuku, quien suavemente acarició su cabeza. Esto se había convertido en una escena bastante común recientemente. Mientras pasaba sus dedos por el pelo de Kaori, Shizuku examinó su expresión. Kaori estaba ocupada mirando a Suzu, la enfermera Eri, y su anterior expresión sombría no se veía por ningún lado. Al menos por ahora había estado distraída. Shizuku agradeció mentalmente a Suzu por su oportuna intervención. Todavía hay 10 pisos más, aguanta, Kaori. Sí, tienes razón, gracias, Shizuku-chan. Shizuku apretó el hombro de Kaori y la miró a los ojos. No te me rompas ahora, parecía decir su mirada. Dándose cuenta de lo patética que debía parecer, Kaori golpeó sus mejillas y giró para mirar a Shizuku. Su mirada no vaciló. Una vez más, Kaori se dio cuenta de lo mucho que confiaba en el apoyo de Shizuku. Mientras expresaba su agradecimiento, su mirada se suavizó. Shizuku también dejó caer la intensidad de su mirada y asintió. Para todos los demás, parecían amantes apasionados mirándose a los ojos, pero ni Shizuku ni Kaori se dieron cuenta. Tampoco se dieron cuenta de que Kouki miraba torpemente a su alrededor. Después de todo, solo tenían ojos la una para la otra. ¿Crees que podría protegerlo ahora? Definitivamente, sé que puedes. Eres más fuerte de lo que eras en ese entonces. Quiero decir, mira, tu nivel es incluso más alto que el del Capitán Mel. Pero ya sabes, podría haberse vuelto más fuerte que tú. Él también fue el que nos salvó en ese entonces. Sí, Shizuku-chan, tienes razón. Shizuku acababa de decirlo en broma, pero en verdad Hajime se había vuelto mucho más fuerte de lo que ninguna de las dos se podía haber imaginado, aunque no aprenderían eso hasta más tarde. Como las estadísticas de Kouki y su grupo hace tiempo que habían eclipsado a las del Capitán Mel, él y sus caballeros estaban aguardando en el piso 30, permanecieron custodiando el círculo mágico que habían descubierto conectado con el piso 70. Hasta ahora estaban entre los humanos más fuertes de Tortus. Sus estadísticas eran las siguientes. Nombre: Kouki Amanogawa. Edad: 17 años. Nivel 72. Trabajo: héroe. Fuerza: 880, vitalidad 880, defensa 880, agilidad 880, magia 880, defensa mágica 880. Habilidad: toda afinidad elemental, derivaciones, dominio de los elementos ligeros y velocidad de lanzamiento. Habilidad: todas las resistencias elementales, derivación, mayor resistencia a la luz. Habilidad: resistencia física, derivaciones, curación mejorada y mitigación del impacto. Habilidades: lanzamiento compuesto, fuerza hercúlea, paso supersónico, visión frontal, recuperación de maná a alta velocidad, sentir presencia, sentir magia, romper límite y comprensión del lenguaje.
Nombre: Ryutaro Sakagami, edad 17 años, nivel 72. Trabajo: monje. Fuerza: 820, vitalidad: 820, defensa: 680, agilidad: 550, magia: 280, defensa mágica: 280. Habilidad: dominio en combate cuerpo a cuerpo. Derivaciones: fortalecimiento corporal, fortalecimiento parcial, fortalecimiento enfocado y golpes penetrantes. Habilidad: paso supersónico. Habilidad: resistencia física. Derivación: piel de diamante. Habilidad: toda resistencia elemental y comprensión del lenguaje. Nombre: Shizuku Yaegashi, edad 17 años, nivel 72. Trabajo: maestra espadachina. Fuerza: 450, vitalidad: 560, defensa: 320, agilidad: 1110, magia: 380 y defensa mágica: 380. Habilidad: dominio de la espada. Derivaciones: velocidad de corte mejorada y velocidad de desenfundado mejorada. Habilidad: piernas de acero. Derivación: sin tiempo. Habilidad: paso supersónico. Derivación: pasos continuos. Habilidad: invisibilidad. Derivación: ataques ilusorios. Habilidades: visión frontal, sentir presencia y comprensión del lenguaje. Nombre: Kaori Shirasaki, edad 17 años, nivel 72. Trabajo: sacerdotisa. Fuerza: 280, vitalidad: 460, defensa: 360, agilidad: 380, magia: 1380, defensa mágica: 1380. Habilidad: recuperación de afinidad mágica. Derivaciones: mejora de eficiencia, velocidad de lanzamiento mejorada, ampliación de imagen, de hechizos penetrantes, dominio de área de efecto, sanación remota, recuperación mejorada del efecto de estado, consumo reducido de maná, mejora de la eficiencia de maná, lanzamiento en cadena, lanzamiento múltiple, retención de hechizos y multiplicación de efectos. Habilidad: afinidad mágica de la luz. Derivaciones: velocidad de lanzamiento, mejora de eficiencia, mejora en la duración de hechizos, lanzamientos en cadena, lanzamiento múltiple y retención de hechizos. Habilidad: recuperación de maná de alta velocidad. Derivación: meditación. Y habilidad: comprensión del lenguaje. La magia de recuperación de Kaori y sus habilidades de magia de luz habían sido perfeccionadas hasta el límite, especialmente su magia de recuperación. Entre los cuatro, Kaori había empezado con la menor cantidad de habilidades, pero con la adición de sus habilidades derivadas, ahora tenía más que el propio Kouki. Ella había entrenado más duro que nadie para asegurarse de que esta vez no fallaría en cumplir su promesa. Esta vez ella protegería a Hajime. Su fuerza era el resultado de un entrenamiento incesante, incluso había perdido el sueño para practicar su magia. Me gustaría seguir adelante. ¿Todos están bien, chicos? Kouki intentó torpemente llamar la atención de Kaori y Shizuko. Desde que las había visto abrazarse tan íntimamente en la habitación de Kaori, el comportamiento de Kouki se había vuelto extraño a veces. Kaori no le había prestado atención, pero Shizuku había leído fácilmente lo que pasaba por su mente. Ella miró a Kouki, sus ojos claramente diciendo: «No saltes a ninguna conclusión extraña, idiota». Kouki fingió ignorar su mirada y empezó a reunir al resto del grupo. Ya habían explorado la mayor parte del piso 89. El pasaje por el que se dirigían ahora era el único lugar que no habían trazado. Capítulo 2. Una sombra en el horizonte. Parte 2. Después de 10 minutos de caminata, el grupo descubrió las escaleras que conducen al piso 90. El grupo descendió por la tenue escalera de caracol, examinando cautelosamente sus alrededores en busca de trampas. 10 metros más tarde se encontraron en el piso 90. Cada 10 pisos generalmente marcaban un punto de inflexión, por lo que el grupo permaneció extremadamente vigilante mientras se adentraban en el pasillo. Sin embargo, por lo que todos sabían, el piso 90 no era diferente del 89. Rápidamente comenzaron a trazar el mapa de la zona. Aunque la estructura general del laberinto no hubiera cambiado, se encontrarían con monstruos más fuertes, no podían bajar la guardia. Al principio, la búsqueda del grupo progresó sin problemas. A pesar de ello, uno a uno los miembros del grupo comenzaron a sospechar. El grupo llegó a una gran habitación vacía y Kouki dijo: «¿Qué demonios está pasando?», finalmente expresando las sospechas que habían estado creciendo en su mente. Todos los demás se detuvieron y asintieron. Expresiones confusas revoloteaban sobre las caras de todos.
¿Cómo es que no hemos visto un solo monstruo después de explorar tanto este piso? Excluyendo algunos caminos laterales, el grupo debe haber cubierto ya la mitad del piso. Hasta ahora siempre se encontraban con monstruos lo suficientemente fuertes como para al menos ralentizarlos en cada piso. Normalmente tardaban unos 2 días en trazar el mapa de la mitad de un piso, pero en este piso se las habían arreglado para atravesar la mitad en tan solo 3 horas. Al principio había asumido que estaban ocultos y observando al grupo desde lejos, pero no importaba cuántas veces intentara usar sentir presencia y sentir magia, no encontraba nada. Algo extraño estaba en marcha. Esto está empezando a asustarme. ¿Este piso no tiene monstruos? Los otros empezaron a murmurarse eso entre sí, pero a nadie se le ocurrió una explicación creíble. Su confusión no hizo más que aumentar. Koki, tal vez deberíamos regresar por ahora. Tengo un mal presentimiento sobre esto, y es posible que el Capitán Mel sepa algo que nos ayude. Shizuku estaba claramente preocupada. Koki dudó durante unos segundos. Él también tenía sus dudas acerca de continuar así. Si tuvieran la intención de proceder con cautela, lo mejor que podrían hacer ahora sería regresar. Sin embargo, al mismo tiempo no quería regresar solo por algunas premoniciones infundadas. Además, sean cual sean los obstáculos a los que se enfrenten a partir de ahora, probablemente serán capaces de superarlos con su fuerza. Después de todo, habían podido limpiar el piso 89 con facilidad. Mientras Koki balbuceaba, Endo empezó a explorar la habitación. Al ver algo, se inclinó y llamó al grupo con voz nerviosa. «Oigan, chicos, esto es... sangre, ¿verdad?» Endo pasó su dedo por el suelo y lo levantó para que todos lo vieran. Koki empezó a escudriñar las paredes y el suelo. Al hacerlo, notó algo. Está un poco oscuro, así que es difícil de decir, pero definitivamente hay sangre salpicada por toda la habitación. Pero hombre, esto es... demasiada sangre, ¿no crees? Nomura y Nagayama miraron sombríamente la sangre que había sobre las paredes. Ambos estaban ahora en alerta máxima. Las caras de todos palidecieron. Oye, Amanogawa, creo que Yaigashi tiene razón. Deberíamos irnos de aquí. Esto es sangre de monstruo y lo que es peor, está fresca. A juzgar por la cantidad de sangre que hay aquí, el monstruo que hizo esto mató a todos los otros monstruos en el piso, pero... incluso si hay algo tan fuerte aquí, tenemos que derrotarlo para seguir adelante, ¿verdad? La voz de Endo sonó inusualmente asertiva. Sin embargo, Koki aún no estaba convencido. Al escuchar sus palabras, Nagayama agitó la cabeza. Su estatura era casi igual que la de Ryutaro, pero era una persona mucho más cautelosa que él. Además, era un buen amigo de Endo. Nagayama se inclinó a confiar en su juicio. Tenía todos sus sentidos al máximo en caso de un ataque sorpresa. Sin embargo, esperaba retirarse sin luchar. Amanogawa, escúchame. No hay forma de que los monstruos solo vivieran en esta habitación. Deberíamos haber encontrado rastros de ellos en nuestro camino hacia aquí también. Pero no lo hicimos. En otras palabras... quienquiera que haya atacado a estos monstruos estaba tratando de ocultar sus huellas, ¿verdad? Shizuku terminó su frase y Nagayama asintió. Dándose cuenta de lo que eso significaba, Koki extendió su sentir presencia hasta donde podía llegar, buscando cautelosamente cualquier enemigo. Es posible que haya monstruos tan inteligentes aquí abajo, pero parece más probable que esto fuera obra de una persona, y el hecho de que las manchas de sangre aquí no hayan sido limpiadas significa que no lograron cubrir sus huellas a tiempo, o que... este es el lugar al que queríamos atraerlos. La voz de una mujer desconocida resonó por toda la habitación. Era una voz áspera y ronca. Todos desenvainaron sus armas y se voltearon hacia la voz al instante. Pasos resonaban en el suelo de piedra mientras una joven mujer de ardiente pelo rojo entraba en la habitación desde el otro lado. Su piel era morena y sus orejas se afilaban a finas puntas. Los ojos de los estudiantes se abrieron de par en par sorprendidos. Reconocieron esas características particulares. Nunca antes habían visto a uno en persona, pero sabían por las conferencias de Ishtar a qué raza pertenecía. Según la Santa Iglesia, ella era el mayor enemigo de la humanidad. En otras palabras,
Un demonio, fue lo que murmuró uno de los estudiantes en voz baja. Una fría sonrisa se formó en la cara de la dama demonio. Miró hacia el grupo de estudiantes. Sus ojos eran del mismo color carmesí ardiente que su pelo. Estaba vestida con algo que se asemejaba a los trajes de ciclismo que usaban los motociclistas. El traje negro abrazaba su cuerpo, enfatizando sus amplias curvas, incluso en la tenue luz. Kondo, Nakano y Saito se sonrojaron, aunque sabían que ahora no era el momento ni el lugar para tales pensamientos. Supongo que tú eres el héroe, el que se viste con esa ridícula armadura brillante. No es ridícula. Además, un demonio como tú no tiene derecho a criticarme. ¿Qué estás haciendo en este lugar? Su reacción, un tanto exagerada, probablemente podría atribuirse a lo sorprendido que había estado al ver un demonio aquí, pero se las arregló para recomponerse y preguntar lo que todos estaban preguntando. La dama demonio ignoró su pregunta y agitó la cabeza con enfado. Bueno, ciertamente eres sincero. En realidad, este es el gran héroe que quiere que convenza que se una a nuestro lado. Es increíble. Bueno, supongo que órdenes son órdenes. Ay... Tú, el de la estúpida armadura brillante, ¿qué tal si te unes a nuestro lado? ¿Qué quieres decir con eso? Veo que eres de captación lenta. Es literalmente lo que dije. Los invita a unirse a nosotros, los demonios. Te prometo que te trataremos mucho mejor que los humanos. Los estudiantes quedaron tan sorprendidos por la oferta que tardaron un segundo en comprenderla. Todos se voltearon hacia Kouki esperando su respuesta. Se quitó la expresión de confusión de su cara y miró con ira a la demonio. ¡Me niego! ¿Honestamente crees que traicionaría a mis compañeros y a mis semejantes? Ahora veo que los demonios son tan malvados como dicen las historias. Puede que hayas venido a convencerme, pero fue una tontería venir sola. Te superamos en número aquí. Ríndete en silencio y ven con nosotros. Los gritos de Kouki resonaron por toda la sala, pero la demonio ni siquiera se inmutó. En vez de eso, entrecerró los ojos y observó cuidadosamente a Kouki. Ella no parecía muy perturbada por su negativa. De hecho, intentó ofrecer condiciones aún más favorables. ¿Y si te dijera que puedes traer a tus compañeros contigo, todavía te negarás? Mi respuesta no cambiará, no importa lo que me ofrezcas, no traicionaré a los humanos. No hubo ni un gramo de duda en su respuesta. Ofendido porque la demonio se había opuesto, levantó su espada y empezó a derramar maná en ella. La espada sagrada empezó a brillar con luz blanca. Su postura dejó claro que no habría más conversaciones. Si no se rinde, entonces me la llevaré por la fuerza. La demonio no reaccionó a la respuesta de Kouki, pero Shizuko y Nagayama lo hicieron. Ambos chasqueaban sus lenguas y observaban cuidadosamente a la demonio y el área que la rodeaba. Nagayama silenciosamente le dio instrucciones a Endo. Un segundo después, su presencia desapareció. Tanto Nagayama como Shizuko habían esperado que Kouki le siguiera la corriente a la demonio. Incluso si hubiera tenido que mentir, su prioridad había sido escapar. Pero antes de que pudieran decir algo, ya se había enfrentado a la demonio. Ahora no tenían otra opción que prepararse para lo peor. Y fue así que se escucharon dos gritos. No tenían ni idea de lo que les había golpeado. A la orden de la mujer, el espacio a la izquierda y derecha de Kouki comenzó a doblarse y torcerse. Algo cayó de esa grieta en el espacio y se dirigió a la estupefacta retaguardia a gran velocidad. Solo Shizuko y Nagayama, que habían estado en guardia todo el tiempo, lograron ver venir el ataque sorpresa. Shizuko rápidamente sostuvo su espada y su vaina en formación de cruz ante ella para protegerse mientras saltaba hacia atrás para suavizar el impacto del golpe. Sin embargo, la fuerza del ataque superó con creces sus expectativas. Lo que sea que la golpeó rompió su guardia, le golpeó en el estómago y la tiró al suelo lo suficientemente fuerte como para sacar el aire de sus pulmones. Mientras tanto, Nagayama usó sus habilidades de fortalecimiento corporal y piel de diamante para elevar sus estadísticas defensivas base. Las dos habilidades combinadas hicieron de su cuerpo un escudo mucho más fiable que cualquier barrera metálica. A la mayoría de las cosas les habría sido difícil atravesar esa fortaleza humana. Aún así, ese algo consiguió atravesar sus defensas y destrozar sus brazos. Sangre salpicó el suelo mientras volaba hacia atrás. Solo permaneció de pie porque Saito, que había estado de pie detrás de él, pudo atraparlo. Hubo un sonido de cristales rompiéndose cuando la barrera improvisada que Suzu había levantado al instante antes de que el ataque fuese contra los demás.
La retaguardia también había sido atacada. Suzu no había sentido que el ataque venía como Shizuku y Nagayama, pero instintivamente se había dado cuenta de que necesitaba erigir una barrera en el momento en que Shizuku y Nagayama habían tomado sus posiciones, o quizás había sido la gran experiencia la que le había dicho eso y no sus instintos. De cualquier manera, ella claramente había tomado la decisión correcta. Sin esa barrera, Sushi y Yoshino habrían sido destrozados. La onda de choque de la barrera que se rompió lanzó a Suzu más atrás en la retaguardia. Por suerte para ella, Eri estaba allí para atraparla. Eso ayudó a Suzu a evitar cualquier daño directo, pero su cuerpo aún estaba temporalmente paralizado por el golpe. Los tres lanzaron instantáneamente un ataque posterior. Shizuku, Nagayama y Suzu estaban todos fuera de combate y los restantes miembros del grupo no pudieron montar ningún tipo de defensa a tiempo. Así como parecía que se había perdido toda esperanza, Kaori lanzó 3 hechizos de luz a la vez sin apenas ningún encantamiento. El primer hechizo fue un hechizo de curación de rango intermedio que ella había lanzado sobre Shizuku y Nagayama llamado Santa Bendición. Fue uno de los pocos hechizos de curación que podía apuntar a múltiples personas a distancia. Una luz violeta pálida llovió sobre las dos figuras que gemían en el suelo, curando sus heridas a velocidades antinaturales. Su siguiente hechizo fue dirigido a las 3 criaturas invisibles. Como con Shizuku y Nagayama, la luz violeta pálida comenzó a eclipsarlos. Gracias a la luz, sus contornos eran visibles para todos por primera vez. Este fue su segundo hechizo, el hechizo de curación de rango intermedio Velo Divino. La cantidad de curación que proporcionaba era mínima, pero mientras el hechizo estaba activo continuaba regenerando pasivamente la salud del objetivo mientras lo envolvía en el maná del lanzador. Usó el segundo de esos efectos para exponer indirectamente las verdaderas formas de las 3 criaturas. Los monstruos delineados con una luz pálida tenían cabezas de leones, patas y garras de dragones, colas de serpiente y alas de águilas. En otras palabras, eran quimeras. Lo más probable es que el camuflaje que usaron fuera su magia especial. No solo los ocultaba de la vista, sino que también borraba cualquier rastro de su presencia. Era una habilidad bastante peligrosa, pero parecía que no podían esconderse completamente mientras estaban en movimiento. Por eso, el espacio a su alrededor parecía deformado cuando habían atacado. Sin embargo, incluso con eso, era obvio para Kaori que sus compañeros no podían competir con esos monstruos. Shizuku y Nagayama, 2 de los mejores luchadores del grupo, habían quedado incapacitados de un solo golpe. Su fuerza estaba a un nivel completamente diferente de los monstruos con los que habían estado luchando en el último piso. Las 3 quimeras rugieron furiosas y golpearon una vez más con sus letales garras. Parecía que ser revelados no les había molestado en lo más mínimo. Las garras de las quimeras se acercaron a Shizuku, Nagayama y Suzu como la guadaña misma de la muerte. Sin embargo, justo antes de alcanzar sus objetivos, encontraron que sus ataques eran redirigidos. Brillantes escudos de luz habían desviado la trayectoria de sus golpes. Este era el tercer hechizo de Kaori, Escudos Sagrados. Era la versión avanzada del hechizo de luz básico, Escudo Santo. Los escudos sagrados permitían al lanzador desplegar múltiples escudos sagrados a la vez. Una maestra de las barreras como Suzu utilizaba este hechizo para complementar sus barreras habituales. Como cada escudo individual era débil, generalmente los apilaba uno encima del otro para crear defensas en capas. Kaori, a pesar de su habilidad en la magia de luz, no era una maestra de las barreras, por lo que no podía usar el hechizo de la misma manera. En vez de eso, había colocado los escudos en los ángulos perfectos para desviar los ataques de las quimeras en lugar de bloquearlos de plano. La forma en que había usado magistralmente la fuerza del enemigo contra ellos se sentía más como un movimiento avanzado de artes marciales que como un hechizo mágico. Este fue el resultado de todo el entrenamiento que había hecho. Ella había jurado no volver a perder a nadie preciado para ella y no iba a romper esa promesa ahora. Gracias a los esfuerzos de Kaori logró mantener a salvo a todo su grupo. Con el segundo que había comprado, Koki usó su pase supersónico para interponerse entre Shizuku y la quimera. Se había movido lo suficientemente rápido como para dejar imágenes a su paso. Su espada sagrada brilló en el aire mientras golpeaba el cuello de la quimera, intentando decapitarla. Al mismo tiempo, los otros estudiantes hicieron su movimiento. Ryutaro empujó su mano hacia la quimera, pensando que no tenía tiempo de apresurarse hasta el final. Optó por usar la habilidad especial de su artefacto de guantelete y disparar una onda de choque. Recogió su mana en sus guanteletes. Sin embargo, Ryutaro no fue el único en atacar.
Eri extendió una mano y lanzó su hechizo Marea de Llamas sin apenas un conjuro. Era la primera vez que lanzaba un hechizo tan poderoso y la primera vez que hacía un encantamiento. Como sugería el nombre, Marea de Llamas era un hechizo de fuego de rango intermedio que invocaba una ola de fuego que el lanzador podía controlar libremente. Incluso a los enemigos ágiles les costaba mucho esquivar este hechizo. La espada de Kouki se lanzó hacia la quimera más rápido de lo que los ojos humanos podían seguir. La onda expansiva de Ryutaro se disparó de la mano con la fuerza de una bala de cañón con réplicas a su paso. La ola carmesí de muerte de Eri se adelantó reduciendo todo lo que tocaba a cenizas. Sin embargo, había más enemigos esperando detrás del escenario. Justo antes de que sus ataques llegaran a su destino, dos nuevas sombras aparecieron repentinamente y atacaron a Kouki y Ryutaro. Los escalofríos corrían por sus espinas. Las dos sombras alcanzaron sus objetivos y bajaron sus masas de metal pesado. Kouki giró ágilmente su cuerpo para apartarlo del camino, usando la fuerza centrífuga de su swing para acelerar su esquive. Mientras tanto, Ryutaro levantó el puño izquierdo y bloqueó el mazo. Kouki perdió el equilibrio y cayó al suelo, mientras que Ryutaro quedó impresionado por el golpe posterior de la sombra. Los monstruos que habían sorprendido a Kouki y Ryutaro eran dos gigantes de 2 metros de altura que parecían Bultaurs. Pero los Bultaurs, como los orcos y los ogros, tendían a tener caras asquerosas como de cerdo. Estos dos gigantes que habían atacado a Ryutaro y Kouki tenían rasgos mucho más inteligentes. Se veían como los que uno podría conseguir si tomaba un Bultaur y refinaba su cara en algo más agradable. Y tanto su fuerza como su velocidad eran mucho mayores que las de cualquier Bultaur. Kouki y Ryutaro estaban confundidos y abrumados por los poderosos monstruos que habían aparecido de la nada. Justo en ese momento, alguien gritó de dolor mientras se estrellaba contra el suelo entre los dos. Era Endo. Puso una mano sobre su estómago mientras gritaba: «Tengan cuidado, hay más que no podemos ver, están por todas partes». Estaba muy mal herido. A las órdenes de Nagayama, Endo se había vuelto invisible usando sus habilidades de asesino e intentó lanzar un ataque furtivo sobre la demonio. Sin embargo, la situación había progresado más rápido de lo que él esperaba. Los ataques de los monstruos le habían sorprendido tanto que había perdido la concentración y su invisibilidad se había disipado por un momento. Por eso, uno de los monstruos se las había arreglado para verlo y chocar con él por un costado. Cuando le habían golpeado, se había dado cuenta de que el monstruo que le había golpeado era el mismo tipo de quimera que los que habían atacado a Kouki segundos antes. Además, se había dado cuenta de que había quimeras al lado de los Super Bultaurs y que también podían volverse invisibles tocando las melenas de las quimeras. En otras palabras, todos los monstruos podían y habían tomado prestado el poder de invisibilidad de las quimeras. No había forma de saber cuántos enemigos se ocultaban. Así fue como la demonio pudo eliminar a todos los monstruos del piso 90. Como para probar la declaración de Endo, de repente aparecieron monstruos junto a Eri también. Hubo un gran ruido de aire y su marea de llamas repentinamente se derrumbó sobre sí misma antes de ser completamente apagada. Era como si alguien hubiera hecho un hueco en la atmósfera misma y estaba chupando todo lo que había dentro de ella. El choque de tener un hechizo masivo como ese borrado en un abrir y cerrar de ojos fue demasiado para Eri. Miró fijamente al lugar en el que habían estado sus llamas. El monstruo que había destruido sus llamas apareció en ese mismo lugar, aparentemente de la nada. Parecía una enorme tortuga de 6 patas. La cáscara de su espalda era un rojo brillante, como si hubiera absorbido todas las llamas de Eri. Entonces la tortuga abrió la boca y su caparazón brilló aún más. Una luz roja brillante comenzó a acumularse en su boca. Parecía un láser listo para disparar. La cara de Eri palideció. Acababa de lanzar un hechizo, así que no tuvo tiempo de lanzar otro. Sin embargo, su mejor amiga se había recuperado lo suficiente como para ayudar una vez más. Suzu utilizó el hechizo Escudos Sagrados. 20 barreras de luz surgieron instantáneamente frente a la pareja justo cuando la tortuga liberó su rayo láser al rojo vivo. Todos los escudos estaban angulados a 45 grados, así que a medida que el rayo atravesaba cada uno de ellos, más y más de su volumen se dirigía hacia arriba. Sin embargo, este ataque fue aún más poderoso que los golpes de la quimera, por lo que las barreras de Suzu estaban todas pulverizadas. Mordiéndose el labio, Suzu continuó cantando. Por cada escudo que fue destruido, ella levantó uno nuevo, haciendo honor a su nombre de maestra de la barrera. Suzu apenas logró contener el rayo de la muerte de la tortuga.
El suelo entero tembló cuando el rayo de la tortuga se estrelló contra el techo, enviando trozos de roca fundida que llovían hacia abajo. Mientras tanto, Hiyama y su grupo también habían recuperado la cordura y ellos también saltaron a la contienda. Ambos ya estaban completamente curados y estaban listos para lanzar un contraataque. Shizuku atacó a la quimera más cercana a ella. Se movió tan rápido que incluso sus imágenes posteriores dejaron imágenes posteriores. Hubo un fuerte ruido y en menos de un segundo, Shizuku estaba detrás de su presa. Desenvainó su katana con velocidad sobrehumana, golpeando la retaguardia de la quimera. Su habilidad de sin tiempo hacía imposible leer sus movimientos. No fue solo su velocidad la que la hizo difícil de seguir, sino también la falta de cualquier tipo de patrón en sus acciones. Además de eso, sus habilidades relacionadas con la espada la habían hecho acuchillar y desenfundar aún más rápido. La mayoría de las criaturas serían cortadas por un tajo como ese sin siquiera saber que las golpeó. Este fue uno de los movimientos característicos del estilo Yaegashi, una técnica en la que el portador sostenía la espada en su vaina hasta el último momento, acumulando la mayor fuerza posible. Luego liberaron esa fuerza de una sola vez. La espada de Shizuku se movió tan rápido que parecía como si estuviera cortando el aire. Hubo un solo destello de plata y la cola de la quimera fue cortada en la base. La quimera rugió de dolor y se giró hacia Shizuku, sin embargo sus patas pasaban por el aire. Shizuku ya había dado la vuelta al otro lado, esta vez cortó las alas de la quimera. Estaba reduciendo su fuerza con ataques superficiales y rápidos. Sin embargo, Shizuku no parecía nada contenta con eso, probablemente porque sus ataques no se conectaban tan bien como ella quería. En realidad esperaba cortar el torso de la quimera con su primer corte, pero la cola se había interpuesto en su camino, así que se había visto obligada a cambiar de objetivo. Se suponía que su segundo ataque también había sido fatal, pero la quimera se las había arreglado para apartarse a tiempo, resultando en que solo le cortaran las alas. La quimera no era capaz de seguir el ritmo de Shizuku, pero aún así se las arregló para reaccionar lo suficientemente rápido como para evitar golpes letales, así que no solo pudo borrar su presencia, sino que también poseía una agilidad cercana a la de Shizuku. Este era el enemigo más duro al que se habían enfrentado hasta ahora. Shizuku había planeado acabar rápidamente con esta quimera y regresar a ayudar a sus compañeros, pero parecía que eso no iba a pasar. Su siguiente serie de ataques también fracasó en matar a la quimera, en vez de infligir heridas superficiales. Peor aún, la quimera estaba empezando a acostumbrarse a la velocidad de Shizuku. Ella podía sentir el pánico creciendo en su interior. Además, esa no fue ni siquiera la peor parte. La quimera frente a Shizuku estaba envuelta en luz roja oscura. El turbio maná se remolinó alrededor de sus heridas, curándolas instantáneamente. Kaori hace tiempo que había soltado su velo divino, ya que no estaba ayudando demasiado, y aunque no lo hubiera hecho, no era lo suficientemente fuerte para curar heridas como esta instantáneamente. Aún desconfiando de la quimera, Shizuku se giró hacia el chillido que había oído. Había un cuervo blanco de 2 cabezas posado en el hombro de la demonio. Una de las cabezas del cuervo estaba mirando a la quimera frente a Shizuku. No puede ser, ¿tiene monstruos que también pueden curar? Había hecho falta todo lo que Shizuku tenía para herir a la quimera y ahora todo ese duro trabajo se deshizo en un instante. Para empezar, sus posibilidades de victoria habían sido escasas, pero con la curación del cuervo no había esperanza alguna. Shizuku gritó ante la injusticia de todo esto. Una rápida mirada alrededor del campo de batalla le dijo que el resto de sus compañeros estaban en una situación similar. Kouki había conseguido asestar un golpe letal al Super Voltaur que había estado luchando, pero la segunda cabeza del cuervo se había girado instantáneamente para curarlo antes de que el Super Voltaur muriera. Sus poderes curativos eran lo suficientemente temibles como para hacer que sus aliados volvieran incluso del borde de la muerte. Ryutaro y Nagayama también estaban luchando. Ryutaro había conseguido destrozar al otro Super Voltaur aplastándole el estómago y rompiéndole las extremidades, pero antes de que pudiera darle el golpe final, el cuervo también se había girado para curarlo. Nagayama había dañado bastante al que amenazaba a la retaguardia, pero también se había recuperado a la perfección. La situación parecía bastante desesperada para el grupo del héroe. Y con eso llegamos al final del primer video del capítulo 2 del volumen 4 de la novela ligera de Rifureta. Bueno, empezamos viendo la crisis por la que van a pasar los héroes y el combate subsecuente contra la demonio y sus poderosos monstruos.
Para la siguiente parte veremos cómo se sigue desarrollando el combate y cómo se las arreglan para escapar con vida. Otra cosa, en la siguiente parte terminará el capítulo 2, debido a que también el capítulo 3 es algo corto, los voy a unir a los dos, así que después del siguiente video comenzará el capítulo 4 de este volumen. Ahí ya finalmente entraremos en la recta final del volumen y llegaremos al momento que parece que están esperando. Bueno, si te ha gustado el video, déjate un me gusta, un comentario y suscríbete si todavía no lo estás. Eso es todo por hoy, así que yo me voy, deseándoles la mejor suerte del mundo. Nos vemos en el próximo video, aquí en el canal del Autor JS. Nos vemos.